Les comentaba que la semana pasada acompañamos al señor presidente, el canciller Miri y un servidor, a una gira básicamente a Santiago de Chile, donde se celebró la cumbre América Latina-Unión Europea, en donde el señor presidente condujo la presencia de México en esta cumbre, y adicionalmente aprovechó para una serie de reuniones bilaterales de primer nivel con líderes europeos, entre los que se encuentran la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro francés Rajoy, presidente de España, el primer ministro de Austria, el primer ministro de Portugal, y obviamente reuniones bilaterales con los liderazgos latinoamericanos, como la presidenta Rousseff, Dilma, como el presidente de Colombia, Santos, como el presidente de Perú, el presidente de Chile, obviamente con los presidentes centroamericanos, con los que tenemos una gran relación. En ese sentido, el resultado de esta gira estuvo muy bien logrado. Aprovechamos el contexto de la reunión latinoamericana para hacer una reunión con la Alianza Pacífico, donde están integrados Chile, Perú y Colombia, refrendar el compromiso de los presidentes para avanzar en las negociaciones con el fin de establecer un acuerdo de libre comercio entre las naciones integrantes de la Alianza Pacífico. Yo creo que en el seguimiento mediático ustedes fueron dándose cuenta de los avances de esta agenda, que tuvo resultados muy positivos. Al fin de la gira se hizo una visita de Estado de mediodía a Uruguay, con donde el presidente Mújica recibió al presidente Peña. De hecho, volaron juntos a Uruguay, dado que el presidente Mújica estaba participando en la cumbre, y se revisaron los asuntos de la agenda bilateral, donde obviamente uno de los más importantes es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la República de Uruguay, que es el primer tratado que México tiene con un país miembro de la comunidad de Mercosur, que realmente ha venido avanzando y que todavía tiene algunos capítulos que pudiéramos inclusive desarrollar para poderlo poner en la modernidad de este tratado. Pero bueno, la verdad es que fue una gira muy exitosa con resultados muy concretos, en donde la verdad es que se siente la importancia que nuestro país está adquiriendo en el contexto internacional, el interés por la economía mexicana y por México. Y aprovechó el presidente también para presentar a nuestro candidato a la OMC, Herminio Blanco, quien estuvo en todas las reuniones presente, y variablemente al final de los temas nacionales, el presidente siempre tocaba la estrategia de la candidatura mexicana para poder llegar a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio. Lo único que se establece es que al definir un término de 12 meses, nos da la oportunidad conjuntamente con la industria de revisar y tener la flexibilidad de adecuarnos a estrategias alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo refrendamos por un tiempo mayor, estamos de alguna manera también imponiéndonos una camisa de fuerza, que en algún momento, en acuerdo con la industria, a lo mejor nos conviene hacer algún tipo de modificaciones en favor de la industria automotriz, en favor del mercado interno nacional. Entonces, no es el mismo acuerdo en beneficio de la industria, en lo cual estuvimos en consenso, pero lo único que variamos fue la temporalidad, y la temporalidad simplemente es para introducir un grado de flexibilidad que todavía a los 12 meses podamos decidir refrendarlo en sus términos, sin variarlo, o simplemente en compañía con la industria, a lo mejor ya después de haber liberado las batallas legales, pensar en transformarlo todavía para fortalecer las condiciones de la industria nacional y del mercado interno. Obviamente hay países que han sido muy explícitos y muy entusiastas con esta candidatura, pero uno de los temas y de las estrategias que se han tratado de seguir en este contexto es no precipitar las definiciones. Y le explico por qué. El sistema de selección en la OMC es un sistema que se va por rondas, donde después de haber terminado pues todos estos roadshows que hicieron en el mundo los candidatos, y de todas las presencias que tuvieron en Davos, y en este caso Herminio en Santiago, y ayer, donde estuvo lo que le llaman la pasarela en la OMC, se inicia un proceso de consultas para ir descartando candidatos. El hecho de ir descartando candidatos en la primera ronda
nos dice que no es una buena estrategia poner en la primera instancia todos los apoyos explícitos. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que cuando pasa nuestro candidato a una segunda ronda, países que pudieron haber tenido un candidato que fue descartado en la primera, pueden tener como segunda opción a México. Y no queremos que esos apoyos vayan agregándose individualmente, sino cuando ya realmente pongamos en la mesa, hay que poner en la mesa todas las fichas después de haber pasado por varios procesos, digamos, de selección. O sea, la estrategia es no presionar ahora, porque entonces el conteo se va a dispersar en 9 candidatos. Probablemente es mejor esperar, y por eso ninguno de los candidatos está presionando para que haya declaraciones públicas abiertas, porque lo que están esperando es decir, algunos candidatos de alguna manera se van a descartar por la fragilidad de su candidatura, y entonces los votos que en un momento por condición de equilibrios regionales tenían concentrados ellos, van a ir a un segundo candidato. Y es ahí donde o sea, no precipitar la apertura explícita de votos hasta no ir más adelante en el proceso. ¿Para qué? Para no agraviar también. O sea, ¿qué quiere decir esto? En un momento terminado, por decirle un candidato africano, en automático va a tener el soporte de todos los países de África. Pero si de repente el proceso de la UNCTAD se fortalece mucho para África y queda claro que van a ser muy pocas las probabilidades de que sea un africano debido a otras candidaturas que están buscando, entonces ahí en una segunda etapa los votos de África se van a dispersar. Y hay que esperar esa etapa para poder hacer una masa crítica de ese proyecto. Entonces, hay países que nos han dicho explícitamente, nosotros ya estamos con ustedes y vamos a declararlo el día que ustedes nos digan, pero lo que les ha dicho México es, en su momento, nosotros estaremos en una posición para ya definir explícitamente todos los apoyos con los que cuenta el país. Entonces, básicamente, el que no haya habido declaraciones públicas es por una solicitud nuestra, de ir acumulando, y sobre todo les voy a decir también por qué. Porque en la reunión del presidente Peña con la presidenta Dilma Rousseff y el presidente de Costa Rica, pero sobre todo en la reunión con Brasil, se dio por sentado que hay un acuerdo tácito o una identificación clara en este proyecto, donde la presidenta y el presidente Peña dijeron, tenemos que asegurarnos que al final del proceso el candidato haya un solo candidato por Latinoamérica. Entonces, si empezamos a precipitarnos a contar, vamos a hacer más dura la competencia. Lo que queremos es que los candidatos latinoamericanos se den cuenta en una segunda ronda de cuáles son sus posibilidades, que los países analicen y negocien sus situaciones, y en ese sentido buscar finalmente que sea un solo candidato el que represente los intereses de Latinoamérica, para no dividir a Latinoamérica. Entonces, y en esa estrategia también es bueno no empezarnos a dividir, que México tiene a tal país, que Brasil tiene a tal país, y entonces empieza a irse por una línea más de división, de competencia cruda inicial, que una estrategia constructiva para que a mitad del proceso podamos tomar la decisión de tener un solo candidato latinoamericano. Yo creo que si algo ha demostrado la industria automotriz mexicana es su gran éxito en el mercado internacional y su súper éxito como exportadores. O sea, el hecho que seamos el 4º país exportador del mundo y que seamos el 8º país productor del mundo, te dice que somos más eficientes exportando que impulsando la dinámica y la fortaleza del mercado interno. Entonces, el problema de la industria no es un problema de que se importen autos. El problema de la industria es la debilidad del mercado interno para poder soportar una mayor adquisición de automóviles en el mercado nacional. Para nosotros es una estrategia básica impulsar nuestros esfuerzos en el mercado interno para la industria automotriz. Comparativamente hablando, en Latinoamérica y neutralizando por tamaño país, México tiene uno de los más aminorados, la fuerza. Hay una agenda que hemos compartido con la AMIA y con la Asociación de Directores. Ellos se han sumado en este grupo fortalecido donde están la industria automotriz, la de tractocamiones.
Se ha desarrollado una agenda de política pública justamente para fortalecer el mercado interno. ¿Qué elementos tiene esta agenda? Yo creo que, por darte un ejemplo, uno de los elementos es el mercado, el financiamiento para la compra de vehículos nuevos. Cuando comparas México, ¿cuántos vehículos nuevos se venden por financiamiento? No rebasamos el 25%. Cuando lo comparas con otros países de desarrollo similar, el 20% de su parque vehicular se vende con financiamiento. La primera pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está porque hay una fragilidad en el marco legal para poder garantizar la recuperación de los vehículos. Cuando ves en cuánto tiempo se recupera un vehículo no pagado en Brasil o en Estados Unidos, es mucho más efectivo. En México es un viacrucis recuperar un vehículo no pagado. Entonces, eso desalienta la intervención de mecanismos de financiamiento. Entonces, tenemos que, conjuntamente con la industria y con la Secretaría de Hacienda, que es la reguladora de estos temas, ver qué cambios tenemos que hacer en la regulación para mejorar las condiciones del financiamiento del mercado. Ese es un tema. Obviamente hay todo un tema también con la importación de vehículos usados, la demanda que ya está de alguna manera cumplida en términos de que este decreto tiene ambiental para exigir a la industria automotriz mexicana y que no sea una competencia desleal en esos términos. Salud. ¿Qué ha pasado ahí? Que los amparos al que usted mismo hace referencia, que tú haces referencia, fueron 2 amparos en Tijuana y justamente el acuerdo con la industria y con los distribuidores es que ratifiquemos el acuerdo en sus términos porque un nuevo instrumento crearía legalmente un marco para nuevos amparos. La idea es no cambiarlo para que ya no pueda haber nuevos amparos y los que están en proceso concluya su dictaminación legal. Esa es la estrategia, por eso se está renovando sus términos el decreto, para evitar nuevas impugnaciones. En el primer tema, en el apagón analógico, le puedo decir que justamente, ya recuerde que yo dejé de ser diputado el 31 de agosto del año pasado, y justamente como presidente de la Comisión de Economía, en el presupuesto anterior, el último que me tocó a mí aprobar, en uno de los, creo que era en el programa de Prodiat, ¿no? Donde se había asignado ahí una partida para ello. Sin embargo, nosotros en la Cámara dijimos que no era el sector donde se tenía que apropiar. Creo que en este presupuesto no está apropiado en el sector de economía. Está apropiado en el sector de telecomunicaciones, estoy casi seguro, pero es con el mismo propósito, con la convertibilidad. La responsabilidad que hoy tiene la Secretaría, justamente en la subsecretaría que encabeza Rocío Ruiz, es promover la norma oficial mexicana que de alguna manera ya introduzca el cambio. O sea, una cosa es decir, a los que ya tienen televisiones analógicas, subsidiarles el convertidor, pero lo que tenemos que hacer de inmediato es que ya no se sigan vendiendo televisiones analógicas. Entonces, en ese sentido, es la responsabilidad que tiene Economía a través de la subsecretaría que encabeza Rocío, que es Competitividad y Normatividad, para establecer la norma oficial mexicana que nos ayude a que ya no crezca el número de televisiones analógicas para reducir la carga fiscal de esa conversión. Entonces, presupuestalmente ya no está en economía, habría que confirmarle, pero creo que está en telecomunicaciones, y lo que sí nos corresponde es la definición de la norma para que el tamaño del elefante no crezca. No. Esa es su primera pregunta. Su segunda pregunta es la visita del subsecretario de Estados Unidos, del DOC, del Departamento de Comercio, a México. Fue una delegación que incluía funcionarios de la tesorería, funcionarios de DOC, funcionarios de varias áreas de la administración norteamericana. El principal objetivo de esta visita es revisar y construir las bases de lo que será la agenda que los presidentes Obama y el presidente Peña estarán analizando en su próximo encuentro. Pues estos son los trabajos preliminares para poder desarrollar la agenda presidencial en la relación México-Estados Unidos, y particularmente en su visita con nosotros, los temas que tocaron son los de responsabilidad de nuestra Secretaría. Y ahí pues están una multiplicidad de temas que van desde facilitación fronteriza, el famoso programa y su visión de cambio de Frontera Siglo XXI, y los temas de normalización que traemos para estandarizar normas entre México y Estados Unidos. Entonces hay una serie de temas que forman parte de esta agenda y que estaremos revisando. Incluso no nos limitamos a los temas ya existentes, estamos tratando de hacer una reingeniería de esta agenda
para potencializar las acciones estratégicas en materia económica y darle una relevancia preponderante a la parte económica de la agenda bilateral. En el Telecán expresamos justamente lo mismo que yo he estado comentando con ustedes. Todas estas estrategias en materia de facilitación aduanera, de logística de frontera, de estandarización de normas, son acciones para poder profundizar nuestra relación y nuestra integración. O sea, básicamente a través de estos esfuerzos de poner en mejor sintonía a los países, a nuestros países, son para sacarle mejor provecho al Telcán, es profundizar el Telcán, y a través de nuestra estrategia en TPP, que fue otro de los temas revisados, es también alinear los intereses regionales de México, Estados Unidos y Canadá en la negociación del TPP, que es una opción importante para modernizar nuestro esquema de integración en capítulos que NAFTA, por su época, no incluía. Temas que no eran tan relevantes hace 20 años cuando se firmó NAFTA, que en la estrategia de América del Norte, en el TPP, es un vehículo para modernizar algunos aspectos de NAFTA. Entonces, pasamos a su pregunta 3, que se desdobla en varias. Y entonces, la primera es telecomunicaciones. En ella, pues obviamente hay un compromiso explícito, no solo en el Pacto por México, sino desde el discurso presidencial que antecedió la publicación del pacto, donde el presidente establece claramente el proyecto de licitación de las cadenas televisoras, la apertura en telecomunicaciones, sobre todo en telefonía, que son acciones concretas que están en el compromiso del presidente y en el Pacto por México, en el compromiso con todas las fuerzas. Que eso sigue adelante, y con el anuncio que está haciendo, o el comentario que hizo tanto Luis Videgaray, pero más importante, el hecho por el presidente, incluso ayer, frente a los diputados priistas, pues queda claro el compromiso de que en este primer periodo, en este periodo que inicia, estarán temas de la reforma de telecomunicaciones. Y en los que nos tocan directamente a nosotros, la ley minera y la ley de competencia económica, yo primero le diría que en el caso de la ley minera, ha habido un esfuerzo de muchos grupos, de muchas tendencias, para realmente enfocarse a darle un cambio al marco normativo, a la ley minera en México. Primero tenemos que analizar todas las iniciativas que existen, pero si yo pudiera compartir con usted el común denominador de los 3 grandes temas que tiene que considerar una reforma minera, en estos momentos se inician apenas los trabajos que puedan conducir a una propuesta que pueda tener el consenso de las fracciones políticas que están representadas en el Congreso. El presidente nos ha instruido observar 3 temas dentro de este proceso. El primero que usted hace referencia, que es el único que usted hace referencia, que es si vamos a cambiar el tema de regalías, o sea, que no existen en la ley, o sea, versus derechos. Yo creo que ahí el análisis pudiera llevarnos a un esquema de equilibrio entre el sistema actual de derechos y un sistema alternativo de regalías. Debemos de estar conscientes que cuando decimos es que la minería no paga, porque paga por metro cuadrado y eso no es el estándar internacional. Eso es cierto, pero al mismo tiempo es sesgado, porque la minería sí paga. ¿Por qué paga? Pues porque tiene que pagar impuestos sobre la renta en las utilidades que genera. Y si hay muchas utilidades porque se encontró mucho oro, pues tienen que pagar una cantidad muy fuerte de impuestos sobre la renta en la actividad que desempeñan, ¿no? Obviamente también invierten mucho en investigación y desarrollo y descubrimientos, por lo tanto también hay parte de costos deductibles de este proceso. Pero en ese tema tiene que analizarse el equilibrio entre derechos y regalías. Pero hay un tema más importante, que es el segundo al que me quiero referir una vez que se defina el esquema derechos versus regalías, que es el tema de la participación de los beneficios de la actividad en las comunidades locales. Uno de los temas que le ha dado gran fragilidad a los proyectos es que al no verse reflejados en los beneficios, las comunidades locales se convierten en, pues, a veces opositores a los proyectos, y no tanto porque el proyecto atente en lo fundamental
el caso ambiental o atente contra valores patrimoniales de la comunidad, sino simple y sencillamente porque las comunidades no se ven reflejadas en los beneficios de esos proyectos. Entonces, tiene que haber un cambio desde la ley donde se derive una participación de beneficios para las comunidades donde se está asentada la explotación minera. O sea, entonces el segundo tema que hay que discutir es cómo conformar esa derivación de beneficios. Y el tercer tema es establecer y dar certidumbre jurídica a estas actividades para que no estemos mandando señales encontradas a los inversionistas. Lo peor que podemos hacer es el otorgamiento de permisos y después enfrentarnos con que hay una transgresión a áreas naturales protegidas o existe una afectación a territorios considerados sagrados por comunidades indígenas. Entonces, eso no puede ser ex post, porque ex post manda las peores señales en materia de certidumbre jurídica a los inversionistas. Eso tiene que ser muy claramente establecido ex ante, de tal manera que definamos dónde se puede y dónde no se puede desarrollar actividad minera, para que a partir de esa premisa podamos con certidumbre promover la minería en México. Creo que la minería en México tiene un gran potencial que no ha sido explotado a su máximo, que si definimos un marco con certidumbre jurídica, con beneficios para las comunidades donde se asienta la minería, podemos realmente lograr potencializar el sector. Eso es con respecto a la ley minera. Ahora, con respecto a los temas comprometidos en el Pacto por México en materia de competencia económica, algunos ya reflejados en el discurso del presidente desde campaña, yo le diría que básicamente el Pacto por México trae dos temas fundamentales. El primero, que tiene que ver con las sanciones, donde si bien se reconoce que la última reforma que a mí como diputado me tocó ser parte de ella, definitivamente potencializó a las mejores prácticas internacionales las sanciones monetarias a los más altos niveles hoy en día en el mundo. Sin embargo, se quedó un poco el sabor o una controversia sobre que, a diferencia de Estados Unidos, donde se usan como sanción la partición de monopolios, en México eso quedó fuera de la ley. Entonces se incluye como una definición de objetivo en el pacto, reducir la partición de monopolios como posible sanción a prácticas monopólicas absolutas. Y la segunda, que incorpora como sanción, que ya existe en el marco aprobado de competencia económica, en las reformas del año 2010, es las sanciones penales, que están incluidas en la ley, pero que de alguna manera sienten los promoventes del pacto que tenemos que definir más claramente el uso del instrumento por parte de la autoridad para que sea un deterrente muy efectivo que desincentive el cometer prácticas monopólicas absolutas, o sea, cárcel para los infractores, que como le digo, ya existe la premisa en la ley, pero tiene algunos elementos que lo regulan a juicio de los promoventes del pacto, que pueden ser excesivos. Estos son dos temas que pone el pacto sobre la mesa. Yo agregaría otro más que trae el pacto, que ha sido compromiso de campaña del presidente, y la creación de tribunales especializados en materia económica para poder dirimir temas de competencia. Esos son los tres aparatos que están ahí puestos. Ahorita, ¿qué estamos haciendo en este tema? Otra vez, en área de responsabilidad de la subsecretaría de Rocío, obviamente en trabajo muy cercano con la COFECO, es fundamentalmente asegurarnos que la regulación de la ley, o sea, esté ya aprobada, la ley que se inició discutiendo en el Congreso en 2009, que de alguna manera ya está consensada por los comisionados y está en proceso de revisión de la Secretaría para que ya se instrumente, se publique el decreto que establece el reglamento de la ley económica. El reglamento interno de la Comisión ya fue aprobado y ese ya está en práctica el día de hoy. El presidente ha sido muy claro que sus reformas van a tratar de concretizarse, la mayor parte de ellas, o aspirar a que todas ellas se concreten en el 2013. ¿Para qué? Pues porque es el año donde la posibilidad del gobierno de lograr estos consensos está incrementada. No esperarnos al desarrollo del tiempo
en donde cada vez por elecciones y por otras cosas pudiera ser más difícil concretar este esquema. Afortunadamente el año 2013 no trae procesos electorales significativos de gran dimensión que pueden ser muy favorables a la conclusión de acuerdos. Efectivamente, en el proceso de transición, la administración que finalizaba en 1 de diciembre, de noviembre, tenía, digamos, por ahí un borrador, proyecto de cambios a la ley de inversión. Como era nuestra responsabilidad, pues eso fue parte del análisis de entrega y recepción. Por ahí se quedó en los libros blancos, por así decirlo, de este proceso. Mi planteamiento en este tema es que presentar en una sola iniciativa un conjunto de modificaciones que por ahí, como decimos coloquialmente, pues de chile dulce y de manteca, ¿no? O sea, porque hay temas del sector telecomunicaciones, hay temas del sector transporte, hay temas del sector aeroespacial, hay temas del mercado de las televisoras, Y yo creo que, dada la envergadura de las reformas que ha definido el señor presidente, cada una de esas acciones en materia de inversión extranjera va ligada a un propósito estratégico de reformas más profundas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que en lugar de estar planteando un paquete exhaustivo de cambios a la ley de inversión extranjera en un solo documento, yo creo que, de acuerdo a la programación y al calendario de las reformas sectoriales que propone el presidente, ahí iremos presentando las modificaciones a la ley de inversión extranjera respectiva. ¿Por qué me parece una estrategia más probable o más posible de éxito? Porque se ve en el contexto de lo que se pretende lograr. Le doy un ejemplo. Hoy en día, corríjanme, la ley de inversión extranjera prevé, creo que es 0% de inversión extranjera en las televisoras, ¿no? Creo que es 0. Y a lo mejor se queda o a lo mejor cambia. Si el señor presidente va a tener una propuesta en materia de una licitación para nuevas cadenas televisoras, o sea, si el gobierno de la República así lo establece, pues el debate ahí se integra si queremos considerar una apertura de esa inversión para que también en las ofertas públicas entren asociaciones estratégicas entre mexicanos y extranjeros, si nos vamos a un 25, si nos vamos a un 40 o a un 49 o a un 51, esa decisión no se puede tomar en aislamiento a la decisión del proceso de la licitación de una nueva cadena nacional, ¿no? Entonces, con este ejemplo le estoy a usted explicando por qué yo descarto la posibilidad de que presentemos una iniciativa integral de cambios a la ley, porque realmente lo que vamos a hacer es, cada rubro asociado con un cambio de mayor profundidad se va a ir viendo simultáneamente con esa estrategia. ¿A qué me refiero? Y usted me lo va a entender. Eso de atizar el avispero al mismo tiempo en todos los sectores es la mejor fórmula para que se atore. Atizar el avispero para moverle al mismo tiempo a todos los sectores es el mejor ingrediente para atorar el éxito del proyecto. Entonces, mejor irlo viendo en el conjunto de cambios estratégicos de cada sector, en lugar de atizarle al avispero al mismo tiempo a todos. Por ejemplo, ahí va a haber una reforma de telecomunicaciones. Ahí obviamente un tema que va a salir natural, que va a impactar en la ley de inversión extranjera, es, por ejemplo, los límites a la inversión extranjera en telefonía fija. Ajá. Es un tema. ¿En medios también podría ser ahí mismo, entonces? Si ahí está incluido el tema, pues a lo mejor ahí mismo se va a ver el otro tema en materia de inversión extranjera en televisión, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que no esperen ustedes que yo voy a tomar la propuesta que nos heredaron en el conjunto como lo habían diseñado. Yo creo que quien la hizo no contempló la sensibilidad política de cómo hacer los cambios
manera integrada y coordinada en cada uno de los sectores. En primer lugar, cuando uno analiza los precios de un producto, tiene que analizar la información ampliada de todos los puntos de observación. O sea, cuando usted visita un solo establecimiento, pues el precio que usted observa, yo no le puedo garantizar si es representativo de lo que el mercado nos dice, ¿no? Entonces, lo que yo sí le puedo asegurar, cuando yo veo los precios que se reflejan en todos los puntos de venta de la República, es que el promedio de esos precios observado no está aumentando. Por el contrario, la última información del esquema de monitoreo de precios de la Secretaría incluso empieza ya a mostrar una reversión de la tendencia a fines del mes de enero. O sea, no lo suficiente para que el consumidor en centros urbanos lo detecte de inmediato, pero el sistema de monitoreo de precios nos está indicando que no solo que no está aumentando, sino que empieza apenas a reflejar un cambio de tendencia. Los casos detectados fueron casos donde hubo una rapidísima acción por parte de Cenexica y de la responsabilidad de los productores, donde efectivamente, como usted bien lo dice, no tuvo impacto significativo ni en la capacidad de producción, ni en el volumen de huevo en el mercado. Por lo tanto, no hay un impacto ni en oferta ni en precios del producto. Lo que sí, en su pregunta en términos de cuándo pudiéramos esperar que los precios que se observaron antes del inicio de la crisis de Jalisco del año pasado volvieran a presentarse, y yo he platicado con los dirigentes de algunas de las organizaciones más importantes, y ellos consideran que ya el reemplazo de las gallinas productoras que ha ocurrido a nivel nacional y el incremento del número de ponedoras en el país pudieran reflejar, como lo declaré ya anteriormente, que para el mes, fines de febrero, fines de marzo, o sea, antes del primer cuatrimestre del año, tener elementos para poder esperar una baja de precio ya más significativa del producto, que nos lleve a condiciones, no sé si iguales a las del arranque del año pasado, pero sí no a los niveles que estuvimos observando en el inicio de este año, sino más bajos, ¿no? Eso es en materia de la influenza y del efecto en materia de oferta de huevo. En los temas de gasolineras, yo le diría que lo que explicó la subsecretaria nos dice que no va a haber disculpa para quien en este momento no haya adquirido el equipo. O sea, esa parte va con todo a ser monitoreado y observado. O sea, a estas alturas, los verificadores o la gente que va a inspeccionar el cumplimiento de este compromiso va sobre el hecho de que quien a estas alturas no tenga un contrato firmado para recepción del nuevo equipo, ellos sí serán sancionados. O sea, la tolerancia a la cual hizo referencia la subsecretaria es solo atada al tema de la verificación de los instrumentos y del software, que en su momento es el que genera, digamos, un rezago, y no hay responsabilidad por parte de los gasolineros. Pero el que no haya comprado para estas fechas el equipo, sin duda está en falta. Eso ya en la particularidad ya veremos o sea, está claramente especificado en el contexto de la ley. Muy bien, y finalmente el tema de chatarrización. El programa al que usted se refiere, si usted recuerda, fue un intento que hizo la administración pasada como parte de los esfuerzos que se hacían a nivel global para ayudar a la industria automotriz como resultado de un impacto no esperado en la desaceleración de la economía global. Sin embargo, en el caso mexicano, yo recuerdo en esa época, yo era diputado, me visitó la industria automotriz con muy mal sabor de boca de que ese programa realmente no funcionó. Su diseño, su burocracia, cuando uno comparaba lo que se había significado el programa de chatarrización de Brasil, el de Estados Unidos versus la implementación del mexicano, hubo un muy mal sabor de boca en la industria en ese momento, porque la verdad es que consideraron que no estaba dando los resultados esperados. Esos programas existen, se dieron en el contexto de la crisis del 2008-2009.
no descarto que dentro de la agenda pudiéramos analizar opciones con la industria. Hoy en día, el gran desempeño de la industria automotriz en este terreno es muy fuerte y no hemos necesitado incurrir a un tema de recursos fiscales, que eso es lo que implica meterle recursos fiscales a un programa de chatarrización. Entonces, es un tema que no está descartado, pero tampoco forma parte hoy de la agenda de trabajo con la que estamos avanzando con la industria. El tema de la restricción a las importaciones realmente pasa por un esquema en donde tenemos el control del esquema de normas. Por lo tanto, tenemos que hacerlo propiamente a través de la definición de una norma mexicana para darle, obviamente, solidez y certeza jurídica. México, como usted sabe, pues es el principal productor de televisores en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, el procedimiento para definirlo a través de una norma es fundamentalmente para darle solidez jurídica a la acción. Habíamos dialogado con los comisionados sobre la posibilidad de tener los méritos para hacer una norma emergente, que le llaman de emergencia o emergente. Esa discusión estuvo desarrollándose en el mes de diciembre y enero, y la conclusión es que se va a hacer una norma con el procedimiento tradicional de normas que pudiera llevar 6 meses aproximadamente. En el tema del azúcar, primero hay que entender muy bien lo que pasó en el contexto del mercado y de la industria. Los últimos 2 años, el año 2011 y el año 2012, estoy iniciando desde el 10, hubo una condición atípica en el mercado internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, en donde debido a heladas hubo pues, una gran posibilidad de también colocar nuestro azúcar mercado norteamericano en excelentes condiciones. Al mismo tiempo que, de alguna manera, esto iba muy acorde con los niveles de producción de la zafra. Tuvimos precios en algún momento no permanentes, pero los precios anduvieron entre 500 pesos el bulto de 50 kilos hasta 700 pesos el bulto de 50 kilos. Obviamente fueron años espectaculares, de grandes beneficios y ganancias. En función de eso, se dio un optimismo exacerbado, en donde los ingenios y los productores realmente empujaron a ampliar las superficies de cultivo y aumentar la producción. En estos esquemas, los sistemas de información de áreas cultivadas de manera temprana son muy importantes para la planeación de los mercados. Yo creo que aquí hubo un tema de falta de información integral para ayudar a los productores a tener objetivos muchísimo más sensibles al esquema. Si como resultado de 2 años de optimismo se desbordaron las ansias y se aumentaron extremadamente las superficies de cultivo, pues ustedes saben, como responsables del área económica, que si aumenta la oferta de una manera espectacular, pues ante una demanda fija, los precios caen. Y en ese sentido, la zafra de este año fue muy por encima de lo que sensiblemente se estaba planeando o esperando. Y si a eso le agrega que hubo una cosecha récord en Estados Unidos en el azúcar derivada de betabel, donde obviamente hay un efecto también hacia la baja en los mercados internacionales, pues genera una situación donde se estrellan las expectativas de los productores, ¿no? Aquí no hay magia. La única manera de estabilizar los precios es obviamente llegar a acuerdos de fondo. Y uno de los principales acuerdos a los que se llegó a través de la conjunción de todas las áreas involucradas y de los actores, tanto de los ingenios como de los cañeros, como de los pequeños propietarios, es este acuerdo basado en el fideicomiso existente para la exportación. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que neutralizar el exceso de oferta a través de sacarlo fuera del país y a través de manera equilibrada entre todos los ingenios, y a través también de sacar el azúcar que está precontratada por la mucha integración vertical que hay entre los ingenios y las industrias del refresco y las que utilizan el azúcar como insumo. Ese azúcar no mueve al mercado,
porque está precontratada. El azúcar que mueve el mercado es la que sale al consumo y a las centrales de abasto. Entonces el acuerdo quedó sellado para poder sacar ese azúcar. ¿Qué es lo que nos estamos observando? Que aparentemente en esta toma, digamos, administrativa de almacenes, aparentemente lo que nos reportaban ayer es que no estaban dejando salir azúcar. Pero si no dejamos salir azúcar para exportación y no dejamos salir azúcar para la industria que está precontratada, pues entonces vamos a tener un problema doble. Para eso se hizo el acuerdo, para eso se hizo el fideicomiso, para quitarle presión al exceso de oferta. La que estoy de acuerdo que tienen que regular, coordinación con los ingenios, es la que va al mercado y puede impactar precios a la baja. Entonces, el objetivo es estabilizar los precios, que no caigan por el límite de los 400 pesos. Pero, como en todo, o sea, cuando uno es empresario, hay años en que se gana y hay años en que se pierde. Y esas son las condiciones de un mercado. La gran ventaja es que, obviamente, el efecto más importante es a los grandes productores, porque son aquellos que tomaron créditos, que compraron maquinaria, que se endeudaron. Entonces, el efecto es más para aquel que tuvo más balas para disparar, porque ese en una expectativa de grandes condiciones de mercado, se endeudó, compró maquinaria nueva. Por conversaciones que he tenido, tengo que decir que el pequeño productor que no se arriesga a financiamiento, simplemente ve reducidos sus márgenes de ganancia, pero de alguna manera no incide pérdidas el pequeño productor. El problema se concentra fundamentalmente en aquel productor que tiene responsabilidades financieras y crediticias. Por tanto, yo creo que hoy en la tarde pactamos desde ayer con el secretario de Agricultura y con el liderazgo de la pequeña propiedad y la CNC una reunión esta tarde, justamente para reflexionar de que el no dejar salir azúcar de los ingenios para el mercado de exportación y para el mercado industrial, pues no le da una solución al problema, lo agrava en lugar de solucionarlo. Entonces, mi expectativa es que hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, el liderazgo involucrado tome conciencia de que lo que está ocurriendo hoy, este fin de semana, no es en beneficio del sector. Que logremos que el azúcar a exportación y el azúcar industrial salga, para entonces sí concentrarnos en la estabilización de los precios del azúcar que va al mercado nacional. Primero, tengo la sensación de que en la reunión de los presidentes de Perú, Chile, México, Colombia, de alguna manera, de manera informática, parecería que fue un nuevo acuerdo. No es el contexto, más bien es la confirmación del compromiso presidencial para ponerle fecha al término de las negociaciones o a la conclusión de las negociaciones. El acuerdo ya estaba, y yo lo recuerdo que ya el Legislativo de México había aprobado el marco macro de este acuerdo. De hecho, México es el primer país que lo cumple. Pero lo que definieron los presidentes en la reunión de Santiago, en el contexto de la Cumbre Latinoamericana, donde hicieron la reunión de Alianza Pacífico, es dejar claro públicamente los avances que el equipo negociador ya llevaba en esta negociación. Y esos avances se reflejaban fundamentalmente en que hay un acuerdo para trabajar en la liberalización de 90% del espectro de bienes y servicios de la economía mexicana, y hay una reserva de un 10% que de ahí se determinará cuál es el porcentaje necesario para darle un desfasamiento más cuidadoso a bienes sensibles. Entonces, queda clarísimo que el equipo negociador fue altamente responsable en dar en ese acuerdo un tramo de protección a productos sensibles y darles una dinámica de desgravación distinta al 90%. Otra cosa que consolidaron los presidentes y reafirmaron a partir de los acuerdos del grupo negociador son los términos mismos del proceso de negociación, que la expectativa es que logremos prácticamente concluir negociaciones para el mes de junio, e incluso se pactó la posibilidad de una fecha de una reunión de presidencial más adelante en Colombia, en la ciudad de Cali, que por ahí seguramente va a ser en el mes de abril, fue el acuerdo presidencial.
En el caso del tomate, debe de quedar claro que hoy en día nada interrumpe el comercio fluido de tomates hacia Estados Unidos. O sea, hoy en día no ha pasado absolutamente nada en los términos de exportación de tomate mexicano a Estados Unidos. Lo que se está negociando por parte de los productores mexicanos con la autoridad norteamericana es justamente la continuidad del acuerdo de suspensión para evitar el inicio de una investigación dumping contra el tomate mexicano. Entonces, primero, hoy en día nada obstaculiza la exportación de tomates mexicanos, libre de arancel. Lo que está en negociación es la renovación del acuerdo de suspensión. Y es justamente lo que, dependiendo de la conclusión del mismo, estaremos en un escenario donde se aprueba y se ratifica la continuación. Por lo tanto, seguiremos en los mismos términos que hemos seguido en los últimos años. Si por algún motivo esto no concluye exitosamente, entonces estaríamos en un escenario donde se inicia un análisis dumping y donde pudiera ser que, como resultado, si es que se comprueba que existe una práctica dumping, se pudieran imponer algún tipo obviamente de aranceles, ¿no? De impuestos de entrada. Pero en este momento no hay ninguna restricción al acceso del tomate mexicano al mercado norteamericano. En este momento no hay ninguna definición de ningún tipo de obstáculo a través de impuestos. Y estamos esperando la conclusión de esta negociación de la continuidad del acuerdo.